Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a estar meditando en un pasaje en Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 8. Allí vamos a estar meditando. Yo le he colocado como título a la meditación de la mañana de hoy: debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes. Yo he dividido estos versículos en dos partes, le he colocado dos estructuras. La primera le he colocado: esperemos con paciencia, desde el versículo 7 hasta el versículo 8. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 11, aprendamos de la paciencia de los profetas. Aprendamos de la paciencia de los profetas. ¿Qué sería lo contrario a una persona paciente? Una persona impaciente. Una persona impaciente es alguien que no piensa, que no medita antes de hacer las cosas. Y en la Escritura nosotros tenemos un ejemplo de un hombre que llegó a ser rey, que llegó a tener el dominio de una nación o de un pueblo, como lo fue Saúl. Este hombre llegó a lo más alto porque Dios lo permitió. Dios le dio a él la oportunidad de que fuese el rey de Israel, pero este hombre, a causa de su impaciencia, a causa de esa forma desesperada de hacer las cosas, él cometió un grave error. Él desobedeció un mandato de parte de Dios y esto le costó su reinado. Sin duda alguna, esto lo llevó a que Dios cortara su reino y lo quitara de ese reinado el cual Dios había permitido que él adquiriera. Entonces, vemos que la impaciencia no es buena, y mucho menos para aquellos que son creyentes, mucho menos para aquellos que proclaman el nombre de Cristo. Y es lo que de alguna manera Santiago quiere que nuestros hermanos de Jerusalén entiendan. Quisiera hablar un poco acerca del contexto de esta carta, ya que Santiago le está hablando a una audiencia mixta, donde hay ricos, donde hay pobres, y allí se estaba jugando algo. Y era que debido a la problemática que ellos experimentaban allí, recordemos lo que vimos en Corintio domingos atrás, donde la iglesia había crecido en gran manera. Estábamos hablando de 5,000 miembros aproximadamente, personas que eran parte de la iglesia, personas que estaban allí para ser edificados por los apóstoles. Todas estas personas que estaban allí, unos simplemente se mantenían en su estatus, que tenían dinero, otros simplemente lo habían perdido todo. Pero a pesar de que ellos habían perdido todo por la causa del Evangelio, por estar allí, ser edificados por el Evangelio, por los apóstoles que estaban allí predicando, vemos que la desesperación, vemos que la impaciencia no es una opción para el creyente, jamás lo será. Aunque usted lo haya perdido todo, no es una opción para usted estar desesperado o impaciente en lo que usted está haciendo. Entonces, Santiago quiere que los hermanos aprendan a ser pacientes y aprendan a depender de la voluntad soberana de Dios. Y quisiera que leyéramos los versículos para de esta manera ir entrando y viendo lo que Santiago quiere hacer con ellos. Vamos a leer en Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Allí está nuestra lectura. Y leemos lo que Santiago le dice a aquella iglesia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta allí vamos a dejar nuestra lectura. Entonces vemos que Santiago le habla
a 2 audiencias, tomando en cuenta de que inicia en el capítulo 5. Allí podemos ver cómo Santiago viene hablándole a los ricos y a los pobres. Los ricos estaban cometiendo un error, que es lo que vemos nosotros en el versículo 1 al 6. Vemos cómo Santiago advierte a los ricos acerca de la administración de su dinero, acerca de la jactancia de lo que tenían. Él les dice palabras duras, palabras fuertes, con la finalidad que ellos puedan entender y puedan comprender de que su riqueza no es para humillar, que su riqueza no es para hacerle daño a aquel que no la posee. Él le habla en primer lugar a ellos. Pero en segundo lugar, y es el punto nuestro, es que Santiago le habla a los pobres. Los pobres hermanos estaban cometiendo un error. Ellos, como les he comentado, ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo al quedarse allí y dejarlo todo. Está muy bien, eso es aprobado por Dios. Pero lo que no aprueba el Señor es la impaciencia de nuestros hermanos en ese momento. Y por eso Santiago les habla a ellos y él utiliza ilustraciones acerca de la agricultura. Debemos tomar en cuenta que Santiago no era un hombre tan docto como el apóstol Pablo, pero él ve la naturaleza, él ve los eventos que suceden en la naturaleza y él utiliza este tipo de cosas y los trae a la iglesia y los aplica con la finalidad de que ellos comprendan qué deben hacer ellos en el caso en que se encuentran ellos. Ellos ciertamente están pasando por dificultades, porque la palabra nos los muestra, nos los revela, pero no es una opción nunca para el creyente desesperarse. Dice Santiago en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Una persona que se dedica a la agricultura en tiempos de verano, donde no hay lluvia, él debe trabajar la tierra. Él debe labrar la tierra, debe preparar la tierra, introducir la semilla en la tierra y luego esperar que llueva, como dice, en su tiempo y luego el otro tiempo de la lluvia. Habla de 2 periodos de lluvia, la temprana y la tardía. Esto es lo que hace que la semilla que él ha introducido allí después de tanto trabajo, después de tanto sufrimiento, eso germine, eso crezca, y luego esa lluvia va a hacer que eso dé fruto en su debido momento. Entonces, Santiago les está diciendo a nuestros hermanos que están padeciendo mucho, que ellos ya han pasado por un proceso, ya ellos han dado un paso. El paso es que han creído en aquel que resucitó de entre los muertos, en aquel que tiene el poder y tiene la capacidad para levantarlos a ellos de entre los muertos. Ellos ya han pasado por ese proceso de dejarlo todo por Él, pero ellos se habían desesperado a esperar ese nacer de ese fruto extraordinario, que en este caso sería estar con Él, porque ese es el anhelo de todo creyente. Pero en ese momento de espera, ellos se habían desesperado. Ellos habían perdido la calma, habían perdido la tranquilidad, ese optimismo que ellos tenían al principio, lo cual los motivó a ellos a dejar todo por seguir a Cristo. Ellos lo habían abandonado. Y esto por lo general ocurre cuando nuestra vida es arropada por la aflicción, cuando nuestra vida es arropada por los problemas. Y Santiago quiere que ellos aprendan a controlar su carácter, su persona, teniendo paciencia en aquel que les ha prometido que va a regresar por ellos. Podemos decir, bueno, pero es que esperar hasta que Cristo regrese. Estamos hablando de un Dios eterno, el cual nosotros debemos esperar nuestro tiempo, nuestra peregrinación en esta tierra, y al culminar el periodo que nos corresponde aquí, Él sella nuestras vidas y nos da la entrada a la eternidad. Pero cuando nosotros nos desesperamos en esto, crece en nosotros lo que había crecido en estos hermanos. Había crecido la murmuración, había crecido la envidia, y ellos habían llegado al punto de renegar de su Dios. ¿De dónde sacamos nosotros esto? Que ellos habían renegado de Dios, ellos lo habían dejado todo por seguir al Señor. Y cuando ellos caen en
la aflicción, en el sufrimiento, ellos reniegan del Señor. Cuando veía esto, dije dentro de mí, pueblo o personas pecadoras al fin. Cuando Moisés saca al pueblo esclavizado de Egipto, ¿qué hacen? Se quejan cuando viene la tribulación. Y es algo natural en la persona cuando no deposita su confianza en el Señor. Moisés también estaba sufriendo. Aarón también estaba sufriendo. Josué y los demás también estaban sufriendo. Pero ellos colocaban su mirada en aquel que les había ofrecido esa libertad, en aquel que los había libertado de la esclavitud. Y nuestros hermanos habían obtenido algo mucho más preciado en el sentido de la palabra, porque ya Cristo había venido a la tierra de forma personal, ya había hecho un sacrificio visible en la cruz, era algo palpable lo que Cristo había hecho. Entonces la motivación, el impulso que ellos tenían en ese Creador que se les había presentado, se estaba apagando. Y Santiago se ve en la necesidad de exhortar a estos hermanos con la finalidad de que aprendan a ser pacientes. Y hermanos, en nuestros días en nosotros también puede crecer esta impaciencia por la aflicción que experimentamos. Pero nuevamente estas palabras de Santiago son unas palabras que se mantienen presentes para nosotros, para que nosotros veamos el blanco. Y no nos olvidemos, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, no nos olvidemos de la promesa que nuestro gran Dios nos ha hecho. Entonces vemos que nuestros hermanos se habían desesperado, pero Santiago les hace el llamado a que reflexionen y esperen con paciencia a aquel que ha prometido volver. Y también lo coloca como ejemplo a Cristo en su sufrimiento. Entonces allí acabamos de ver cómo Santiago busca la oportunidad para que ellos entiendan que deben tener paciencia. Luego, en la siguiente estructura, quiero que veamos cómo él le coloca dos ejemplos de los profetas y Job, hombres que sufrieron mucho, pero se mantuvieron fieles y fueron pacientes ante la situación. Versículo 9 al 11. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante a la puerta. Ve como dice, no os quejéis. Ellos se quejaban constantemente de aquellos ricos, se quejaban del Señor y de toda su calamidad. Y hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Quién sufrió más que los profetas? Elías, un hombre que el Señor le dijo, ve allá y vive en esa cueva, y iba un ave y le llevaba la comida. Eso es confiar y esperar con paciencia a que esa ave le llevara comida a él estando allí. Él lo había dejado todo, con tal de cumplir con el propósito de Dios. Luego tiene que ir y desafiar a aquel rey y desafiar a todos sus sacerdotes para que el poder de Dios se mostrara ante esa profecía que Dios le quería dar a aquel rey. Entonces son eventos los cuales Santiago trae de los profetas para que nuestros hermanos entiendan que es necesario tener paciencia en medio de los problemas y de las aflicciones. Y no queda Santiago allí, sino que va ahora a un ejemplo tan conocido para ellos, que es el de Job, y dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? He aquí el Señor es muy misericordioso y compasivo. Quisiera que vayamos un momento a ver lo que experimenta Job y cómo Job se mantiene tan firme en lo que él cree. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Leemos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este es un maravilloso ejemplo que trae Santiago a nuestros hermanos. Job era un hombre adinerado, un hombre que lo tenía todo, todas las comodidades que podía tener un hombre o que puede tener un hombre las tenía Job.
y Job quedó en la calle, en la ruina, sin nada. Y Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Algo que se aplica exactamente a lo que estaban experimentando ellos. Ellos tenían abundancia en sus tierras, luego conocen a Cristo, se trasladan a Jerusalén, se quedan allí. Pero entonces el punto, ellos no entienden la otra parte, donde así como Dios ha traído la esperanza, ha traído la promesa de salvación a ellos que estaban perdidos, ellos también debían entender que esto traía consecuencias a sus vidas. Pero es el punto de esperar con paciencia. Job capítulo 2 versículo 10 dice, y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Luego su mujer, haciendo hincapié, muérete Job de inmediatamente, ya deja de estar allí aferrándote a ese Dios. Y Job le dice, habla como una mujer necia, ¿no entiendes la situación que estamos experimentando? Dios me ha bendecido en gran manera, pero ahora Dios le ha placido quitarme todo. Entonces aprende, mujer, a estar conmigo en las buenas y en las malas. Es lo que Job le está diciendo a su esposa. Y Santiago trae esto a la iglesia que está en Jerusalén con la finalidad de que ellos aprendan y vean esto que estaba sucediendo. Que Dios traía bendición, trajo alegría, trajo salvación, pero todo no puede ser color de rosa, como dicen las personas, de una forma coloquial. Siempre hay algo que viene allí. Y esto era simplemente para moldear las vidas de ellos. Ellos aún no habían sido tallados y moldeados por la gracia y la misericordia de Dios, porque habían dejado que creciera en sus vidas este tipo de problemas, como lo hemos mencionado. ¿Cuál problema? La murmuración, la envidia y esa forma de quejarse de forma constante. Esto había que eliminarlo. O sea, las secuelas de su estado pecaminoso estaban allí y ellos la habían dejado alimentar por su desesperación. Es interesante que Santiago, a pesar de que no tenía el nivel académico que tenía Pablo, Santiago llega a la misma determinación que llega Pablo. Santiago dice que Dios utiliza el sufrimiento para moldear y tallar la vida del creyente. Pablo llega a esa conclusión y Santiago también llega a lo mismo. Y no solo eso, sino que les muestra a ellos que así como Job ha sufrido, así como los profetas han sufrido, hay uno mayor por sobre todas las cosas que ha tenido la disposición y ha tenido la paciencia suficiente para soportar todo el pecado de nosotros en sus vidas. Él se ha complacido, ha esperado con paciencia que lo lleven a la cruz, que lo crucifiquen por todos nuestros pecados. Allí Él lo dice. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál fue el fin del Señor? Sufrir en la cruz del Calvario. ¿Por quién? Por toda su iglesia, por todo su pueblo, con la finalidad de que alcancen salvación y vida eterna. Ellos simplemente debían tener paciencia, debían aceptar con alegría lo que estaban experimentando. Ellos estaban experimentando algo que el pueblo de Israel había esperado toda su vida y eso había llegado. Eso estaba frente de sus ojos. Ellos habían esperado por largos años la salvación y la salvación estaba en sus manos. Ellos debían simplemente reposar, como veíamos el día de ayer, contentarse en lo que Dios les había permitido vivir. Pero ellos eran y fueron muy impacientes. Entonces, el punto es, mis hermanos, que al igual que nuestros hermanos de Jerusalén, nosotros hoy en día aprendamos a ser pacientes. A nuestra vida ha llegado la salvación, a nuestra vida ha llegado esa libertad del pecado que nos oprimía y nos iba conduciendo camino al infierno. Entonces aprendamos a ser pacientes, aprendamos a conducirnos conforme a lo que dice las Escrituras, para que de esta manera podamos estar firmes. Como dice Santiago más adelante, podemos estar firmes sin fluctuar en la fe, sino estar firmes y sólidos en lo que Cristo nos ha enseñado. Espero que hayamos comprendido esta pequeña meditación. Yo he colocado 2 resoluciones a esta meditación. La primera de ellas
no dejemos que las riquezas endurezcan nuestro corazón. No dejemos que las riquezas endurezcan nuestro corazón. A veces cuando tenemos riquezas, se nos endurece el corazón ante la necesidad de otro. Ese es un punto que también toca Santiago allí. Si tu hermano necesita algo, dáselo. No lo despidas sin darle nada. Dale lo que él necesita y ayúdalo, porque Dios te ha provisto. La segunda de ellas, si Dios ha permitido que seamos pobres, no nos quejemos, afirmemos nuestros corazones. Si Dios ha permitido que nosotros, en este tiempo que estamos viviendo en esta tierra, seamos pobres, no nos quejemos de eso. Démosle la gloria a Dios y afirmemos nuestro corazón en el Señor. Porque no tenemos dinero, no tenemos mayor preocupación y podemos enfocar nuestro corazón en el Señor, que es lo que Él desea de cada uno de nosotros.